Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo. Continuamos nuestra meditación, reflexión sobre la Virgen de Fátima, apoyándonos en el libro del Padre C. Bartas, La Virgen de Fátima, séptima edición. Llegamos al capítulo 22 de este libro maravilloso, el mensaje de Fátima. Hemos en las charlas anteriores visto cómo las apariciones de la Virgen transformaron a los niños en primer lugar, y después a los peregrinos, y después casi todo el país, todo el país y todo el Portugal, que realmente regresó a su fe católica y pudo libertarse de estos gobernantes anticristianos que con engaño se habían apoderado del poder para oprimir la Iglesia y destruir la fe. Y hemos visto también cómo la imagen peregrina de Fátima visitó casi todos los continentes y tuvo mucho fruto, muchas conversiones, muchas bendiciones, mucho despertar cristiano de la fe. Veamos ahora el mensaje de Fátima, evocación del Evangelio. El misterio de Fátima, de aspectos tan distintos y tan preciosos, hay que notar dos puntos principales: los prodigios, visiones y milagros, y el mensaje. Lo que al principio llama más la atención son los prodigios realmente únicos en la historia, pero lo que más hemos de tener en cuenta son las enseñanzas, las advertencias de nuestra Madre del Cielo, su mensaje, lo que quiero, cuyos prodigios no son más que la orquestación destinada a llamar nuestra atención sobre ellos. Después de la muerte de Juan, el último apóstol, quedó cerrada la revelación divina, lo sabemos. Y si alguien nos anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, bien sea maldito, dice San Pablo a los Gálatas 1:8. Entonces, cualquier libro, cualquier religión, cualquier disque profeta que viene a darnos una revelación nueva, bien maldito sea, dice el Evangelio. No puede ser, porque Dios no se contradice. Entonces, la revelación divina se cerró con la muerte de San Juan, más o menos el año 95. Entonces, ¿qué pasa con estas apariciones de la Virgen, por ejemplo? Bien, nada más que confirmar el Evangelio. No hay nada nuevo, no puede contradecir para nada el Evangelio. Toda aparición, visión que contradice el Evangelio, la fe católica, el credo católico, viene del diablo. Así de sencillo, aunque mezclan muchas cosas buenas con las malas. 1 litro de leche con 1 gramo de veneno es leche tóxica, no es leche pura. Así pues, María no enseña a los pastorcillos de Fátima un nuevo evangelio. Por su mediación, ella recuerda al mundo que lo había olvidado, el evangelio verdadero, el eterno mensaje de su Hijo. Entonces ella viene a despertar a sus hijos para que hagan penitencia, para que hagan oración, para que se conviertan, para que dejen de ofender a Dios. Pues todo eso es el evangelio. Hagan penitencia. El tiempo llegó, dice nuestro Señor. Algunas personas espantadas ante tantas maravillosas apariciones de Nuestra Señora realizadas en este siglo de positivismo realista, quizás se sienten escandalizadas al ver que María visita tan a menudo la tierra, pero ella viene porque nos ama y porque en la propia medida de su amor teme por nosotros. ¿Por qué? Y bien, porque las fuerzas ocultas, las señoras de Satanás, las falsas religiones, y que hacen pasar por científicas, y bien han engañado a la gente. En nombre de la ciencia han alejado a la gente de su creador. La ciencia no dice que no hay Dios. La ciencia es el estudio de los hechos. Por ejemplo, un químico que puede decir de filosofía de Dios nada, él tiene que hacer sus cosas de químico. Un físico, la misma la física, un biólogo la biología. Es la filosofía, la reflexión humana, la inteligencia que saca las conclusiones. Ellos usurpan una misión que no es suya. Sí, nuestra Madre teme por nosotros porque nos han engañado, nos han creado, que nos han hecho creer que somos unos monos evolucionados, unos changuitos evolucionados, etcétera, etcétera. No, señores, no. 10 millones de años pueden pasar y bien la materia no va a fabricar una computadora. Millones de años pueden pasar, un chango no será siempre chango, o mono no será nunca hombre. Cada
cada quien es lo que es. Hay el diseño inteligente de la creación. Decir que todo se hizo solo no es científico, es una tontera. Si yo dijera un carro se hizo solo, un avión se hizo solo, una computadora se hizo sola, y no van a creerme. ¿Y por qué creen y que quieren hacernos creer que de la nada salió el mundo y que unas células se juntaron y que después un pez, después un animal, después un mono, después hace hombre? Pues eso no hay ninguna prueba, al contrario. La razón dice no. Eso no funciona así. Y bien, el darwinismo, por desgracia, que fue impuesto por las escuelas injustamente, sin ninguna prueba científica real verdadera, es una mentira, no es científico. No es científico. Es verdad que todos los animales tienen, que yo sepa, corazón, tienen riñones, tienen un organismo, y el hombre también es un animal racional, compuesto de alma y cuerpo. Somos, en parte somos animal también nosotros, pero animal con inteligencia, con libertad, con voluntad libre. No animal estúpido, no animal programado nada más. Tenemos algo más que los demás animales, pero tenemos como ellos también dientes, ojos, estómago, comida y bebida, y etcétera. Entonces nuestra madre teme por nosotros, por eso viene a la tierra. Una madre teme siempre por sus hijos, especialmente cuando el peligro que les amenaza es evidente, inminente. María teme porque ve que sus hijos de la tierra se apartan cada día más de los caminos de la salvación, de la vida eterna, del cielo. Ve que las almas se pierden y caen en el infierno, y ve asimismo que los pueblos, aun los que conocen la ley de amor de su Hijo, se oponen entre sí en luchas mortíferas, 2 guerras mundiales, decenas de guerras desde la revolución mal llamada francesa de derechos humanos sin Dios. Y bien, en medida que los dirigentes son ateos, ¿qué les importa la vida humana? ¿Qué importa un ateo que la gente muera? Todos son animales que mueren, según ellos, ¿no? Y para nosotros no, que hermanos, creemos, y aunque no creamos, nada cambia. Somos lo que somos. Un alma inmortal no depende de la creencia de uno. Aunque uno no crea, lo que es. Yo no creo que haya coronavirus ni que hay SIDA. Bueno, aunque no crea que cambia. El que atrapado está atrapado, ¿no? Particularmente en Fátima, cada una de sus palabras, de sus actitudes, es como un eco de las más severas máximas del Evangelio, y también de las acuciantes advertencias de los soberanos pontífices. Desde 3 siglos los papas claman, adviertan, no les hacen caso, no, a tal punto que la idea, el liberalismo protestante, ateo, masónico en la iglesia está como está actualmente, ¿no? El Papa Juan Pablo II en 1981 y bien dijo, los católicos andan perplejos, extraviados, confundidos, porque se han esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Se ha manipulado la liturgia. Se ha manipulado la liturgia. Se han sembrado verdaderas y propias herejías en la fe, en la moral. Por eso, inmersos los católicos en el relativismo, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo. El Papa ya dijo todo con estas palabras, y es verdad. Si no hubieran falsificado en la fe, el catecismo, la filosofía, la teología, la moral, bien, la gente hoy no estaría en el relativismo intelectual y moral. Y el relativismo intelectual significa 2 y 2 puede ser 3, puede ser 5, puede ser 6, ya no es necesariamente 4. Moral, es decir, que sea adúltero o no sea adúltero, que sea unión, concubinario o Sodoma y Gomorra, es igual. No, señores, hay un problema en esto. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en su obra completa in italiano, Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Libro Edizione Vaticana, tomo 4, primera parte, página 235, el año 81. Entonces, queridos hermanos, el Papa también, Pablo VI, dijo que el humo de Satanás ha penetrado en la iglesia. No es poco. Por alguna rendija, el humo de Satanás se introduce en el templo de Dios.
También en la iglesia reina este estado de incertidumbre. No es normal. En la iglesia, columna de la verdad, este estado de incertidumbre, claro, en sus ministros, en sus siervos, en sus hijos. Se creyó que después del Concilio Vaticano II vendría una jornada de sol para la historia de la humanidad. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, tempestad y oscuridad. No es normal todo esto. Por eso la Virgen aparece, advierte. De hecho, había dicho de publicar el tercer secreto en los años 60, porque no lo hicieron hasta el año 2000. Y Dios sabe si realmente esto hay algo que no funciona. El Papa Pablo VI, 23 de noviembre de 1973, dijo: la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Tal vez hemos sido débiles o imprudentes. Claro que imprudentes. Escucharon unos soñadores que habían prometido maravillas y nos llevan al caos actual. Y los obispos santos cardenales que habían dicho: cuidado, vamos a las ruinas, y aceptan cambios, los tantachos de Jeremías. Y Jeremías, el verdadero profeta, frente a muchos falsos. Y lo que dijo Jeremías tuvo lugar. Y las primaveras y maravillas y victorias que habían anunciado los adversarios, se equivocaron. Entonces aquí nuestra madre sí tiene preocupación por nosotros. Particularmente en Fátima, cada una de sus palabras, de sus actitudes, es como un eco de las más severas máximas del Evangelio. Hagan penitencia, hagan sacrificios, hagan oración, que dejen de ofender a Dios. Hay infierno, muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Muchas almas van al infierno. El camino es espacioso, dice nuestro Señor. El mal esencial que padece el mundo moderno, cada época es moderna, es el olvido de las realidades eternas. Sí. Ya en 1905, el Papa San Pío X, en su encíclica Acervo Nimis, se escribe Acervo con C, Acervo Nimis, sobre el catecismo, decía: afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer el catecismo, por no conocer la ley de Dios. Es verdad. Entonces aquí dice, la Virgen dice: el mal esencial que padece el mundo moderno es el olvido de las realidades eternas. Vivimos cada vez más en el tiempo presente y por el tiempo presente, y es verdad. Sí, claro, una sociedad hedonista que busca el placer, materialista, atea, tiene el presente, nada más que el presente, tiene que vivir el presente. Y después, cuando son viejos, ya lo inyectan para que mueran. Y cuando no quieren hijos, lo matan en el seno materno. Sí, a esto los llevó el protestantismo relativista, libre examen, que llevó el relativismo filosófico, teológico, moral, y ateísmo y laicismo y masonismo. Ese es el problema. Si el Evangelio pudo transformar al mundo, es porque fue esencialmente una explosión de eternalismo en el temporalismo judío y pagano. Entonces, el Evangelio daba noción de la eternidad. Desde este punto de vista, la máxima palabra del Redentor es el quid prodest. ¿Qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y es verdad. ¿De qué le sirve al mundo ganar todo el dinero, todo el placer del mundo, después va al infierno? Nada. María estimó particularmente oportuno recordar esta palabra evangélica a los tiempos actuales, en que las cosas del más allá no tienen el menor lugar en la prensa, en las conversaciones, en la literatura corriente, en las películas, y en consecuencia en las preocupaciones reales de los cristianos. Un periodista me decía que por una emisión, por un video, por ejemplo ahora, digamos, de las redes sociales, póngale unas pocas miles de personas, y viene por algo malo, son decenas de miles que miran. La puerta de la perdición es ancha. La Virgen de Fátima habla a los pastorcillos no de sus rebaños y de su porvenir de la tierra, sino del cielo y de su salvación, de la salvación de sus compañeros muertos y de la suerte eterna de los pecadores. Muy importante.
Sí, en nuestros disques teólogos de la liberación nos enseñan de la economía, los pobres y los pobres y los pobres, y los pobres y son mucho más pobres, guerras civiles, odios, rencores, crisis económica. ¿Qué dice la Virgen de Fátima? No habla a los niños, no habla de sus rebaños, ni de su porvenir, ni en la tierra, sino del cielo, de su salvación y de la salvación de sus compañeros muertos y de la suerte de nuestros pecadores. Recen por los pecadores, porque muchos van al infierno, porque nadie reza por ellos. Al objeto de darles como una visión anticipada del cielo, a donde les invita, ella les da en su primera aparición la sensación de la presencia divina por medio de esta luz misteriosa que les penetra hasta el fondo de su alma. La terrible visión del infierno en la tercera aparición parece efectuada para movernos a la compasión hacia las pobres almas que el pecado arrastra hacia ese abismo de fuego y también para inspirarnos un saludable temor a los castigos divinos. Ella habla del infierno. Hoy nuestros sacerdotes, pobrecitos, mal formados, engañados por la teología falsificada, incompleta, no quieren hablar del infierno. Son los protestantes que hablan del infierno. Pero los protestantes, algo católico en este caso. Sí, señores, hay infierno y hay cielo. Y cuando preguntaron a Cristo si muchos se salvan, dijo, entran por la puerta eterna. Muchos los llamados, pocos los escogidos. La terrible visión del infierno en la tercera aparición parece efectuada para movernos a compasión hacia las pobres almas en el pecado, que pueden caer en cualquier momento en el infierno eterno. El mismo día nos enseña una breve oración muy sencilla. Todas sus palabras son una evocación de nuestras postrimerías y del más allá. Oh Jesús mío, pero en sus pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesidades de vuestra misericordia. Repetida muchas veces al día entre cada una de las docenas de rosario, tiene que anclar profundamente en nuestro espíritu estas grandes realidades y determinar graves resoluciones. María emplea con nosotros el método de Santo Ignacio de Loyola, repitiéndole a Francisco de Javier: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hasta la actual conversión de su compatriota y amigo. Eso lo decía al vanidoso, superficial Francisco Javier. San Ignacio le decía esto: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Sí. Y por esa razón, San Bernardo llevó decenas y decenas, centenares de jóvenes a los conventos, monasterios, para que no solamente su cuarto de propia salvación, también rezando, haciendo penitencia, ayudaron al prójimo a salvarse también. Queridos hermanos, aunque alguien te dice no creo, nada cambia. El cielo, el infierno, Dios, el demonio, no es cuestión de opinión. No es cuestión de opinión. Son o no son, pero si son, no depende de nosotros. Y yo puedo decir que el SIDA no existe. Y yo puedo decir que en 2020 el coronavirus no existe, esta peste que afecta. Puedo decir no existe, pero yo conozco gente que murió, entonces existe. Aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo toque, aunque yo no lo vea, y aunque gracias a Dios no sea contagiado, ¿no? Hoy nuestros catecismos en gran parte están superficiales, falsificados incluso. El Papa Benedicto XVI, en su libro maravilloso, reconoce realidades de lo que pasa en la Iglesia, dijo: algunos catecismos de muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en conjunto de su armonía, sino que escogen unos cuentos bíblicos según los intereses de hoy y esto enseñan los niños. Los niños no tienen una visión completa de la fe, por eso andamos como andamos. El catecismo fue falsificado. Es una vergüenza lo que enseñan en muchos lugares. Hay excepciones buenas, yo doy gracias al Señor, pero en muchos lugares realmente no hay casi nada. No hay nada. En lugar de predicar muerte, cielo, juicio, infierno, resurrección, ¿qué predican muchos sacerdotes? Teología de la liberación. ¿Y libera de qué? La primera liberación que se conoce es del pecado. Nuestro Señor no empezó con justicia social y envidia contra los ricos o esto, aquello. Conviértanse, hagan penitencia. Conviértanse al Señor. Y cuando el vicio está destruido, el pecado destruido, hasta llega la justicia, claro, y la vida eterna. Sí, fuimos engañados. La mal llamada teología de liberación es comunismo disfrazado, es un engaño.
es un engaño. Un obispo, un sacerdote que habla más de esos temas que de la salvación, de la oración, de la penitencia, de los mandamientos de Dios, de salir del pecado, no cumple con su deber, no representa el mensaje de Cristo. Por lo tanto, está llevando a la gente a la perdición. Lo sabe, no sabe, es otro asunto esto, pero fue mal formado. Por eso necesitamos regresar a un concilio de Trento bis, que afirma la fe católica frente a todos los errores. Se han esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Que yo sepa, ningún papa dijo que habían sacado estos errores de la Iglesia. Entonces, si están dentro de la iglesia, las revistas, las películas, las radios, las televisiones, las redes sociales ahora, las prédicas, los seminarios, estos falsos teólogos están ahí, están haciendo su obra nefasta. Y todavía quieren hacer más cambios. Va a llevar la iglesia a la muerte. Los 20, 30, 40% de protestantes ahora que nos rodean donde quiera, bien es fruto de esos cambios, de esta falta de predicar el evangelio intacto y completo. Ese Vaticano II prometió maravillas, primavera, y bien estamos, en palabras del Papa Benedicto, en un invierno riguroso. Esto no da vida. Todas esas sectas son frutos de esto. Entonces aquí vemos el mensaje de Fátima, y viene el mensaje profundo del Evangelio: conversión, penitencia, cielo, infierno, salvación, y recen por los pecadores. Igualmente, al llamar tan pronto cerca de su trono celestial a 2 o 3 pequeños videntes, Francisco y Jacinta, su hermana, María nos demuestra el poco valor que ella atribuye para los que ama a los bienes de esta vida, incluyendo la vida. De esta forma nos repite lo que había dicho antes a Santa Bernardita de Lourdes: quiero hacerte feliz, pero no en este mundo, sino en el otro. Tal como fue el ardiente deseo de Francisco y de Jacinta, el cielo ha de ser la idea central de los cristianos, y lo pueden alcanzar según la doctrina del Maestro, haciéndose semejantes a los niños. Esta pequeña vida de la infancia popularizada con el ejemplo y los escritos de Santa Teresita de Lisieux, Nuestra Señora de Fátima nos la recuerda, escogiendo por intérpretes, por embajadores, por amigos, a 3 de estos niños que Jesús se complacía tener junto a sí y presentarlos como modelo a sus discípulos. Recen, dice, por los pobres pecadores. Recen por los pobres pecadores. ¿Qué más pobre que una persona en pecado mortal? Aunque sea multimillonaria, nada cambia. Lo que parece ser el esencial objetivo de las maternales advertencias de Nuestra Señora es darnos ánimo para la lucha contra el pecado que atrae el castigo sobre los hombres, el infierno para las almas individuales, las guerras para las naciones y las que la justicia divina no puede esperar en el más allá. Entonces, cuidado, aquí dice algo muy importante. Lo que parece ser el esencial objetivo de las maternales advertencias de María Santísima es darnos ánimo. ¿Para qué? 1. Para luchar contra el pecado que atrae el castigo sobre los hombres. El pecado tiene su castigo. El infierno para las almas individuales, las guerras, pestes y hambres para las naciones, a las que la justicia divina no puede esperar en el más allá. Muy interesante, esto ya lo decía Jeremías, hambre, peste y guerra. Guerra, peste y hambre. Sí, ¿qué es esta peste actual, aunque sea provocada artificialmente? Es un castigo de los pecados. Y yo no escuché ningún obispo, espero equivocarme, pero no escuché ninguna conferencia episcopal que llame a la penitencia colectiva, porque ahí sí hay pecados colectivos, hay penitencia colectiva también es necesaria, ¿no? Entonces aquí dice, Nuestra Señora quiere ayudar. ¿Por qué? Porque por el salario del pecado es la muerte, para los individuos que no se convierten en el infierno, y para las naciones la guerra, peste y hambre. ¿Por qué? Porque los pueblos no van al cielo, van almas al cielo. Los 3 evangelios sinópticos
caracterizan los principios de la aplicación de nuestro Señor Jesucristo diciendo que predicaba la penitencia, en griego metanoia, o sea, el arrepentimiento, penitencia. La penitencia, en el sentido del Evangelio y de la teología, es un acto de justicia mediante el cual el pecador, al recordar con dolor y confesión que ha ofendido a Dios, se esfuerza en reparar este ultraje y reconquistar la gracia divina. Bien dicho, la penitencia en el sentido espiritual, teológico y bíblico es un acto de justicia, mediante el cual el pecador, al recordar con dolor y confesión que ha ofendido a Dios, se esfuerza en reparar este ultraje y reconquistar la gracia divina. Si no hacéis penitencia, decía Jesús, moriréis todos. Su divina madre empleó igual lenguaje en la Salet y en Lourdes. En Fátima repite el mismo llamamiento, con particular insistencia. Pareciera incluso que su corazón inmaculado tuviese como única preocupación apartar a los hombres del camino del pecado, decidirlos a luchar con todas sus fuerzas contra este terrible azote, único enemigo de su felicidad y de su salvación. Conversión, conversión, conversión. Y San Pío X decía catecismo, catecismo, catecismo. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña de dónde venimos, a dónde venimos, cuál es el camino del cielo, cuál es el camino del infierno, qué debemos hacer, qué debemos evitar. Una juventud que no conoce los 10 mandamientos, ¿qué va a hacer? La palabra pecado parece que haya desaparecido de los labios humanos y la noción que encierra se olvida, se borra, se atenúa. María quiere avivar el sentimiento del pecado e inspirarnos un profundo horror, manifestarnos sus daños. ¿Cuántas veces esta palabra en Fátima ha venido a nuestros labios? Hemos recordado su declaración final. Es necesario que los hombres se corrijan y pidan perdón de sus pecados y no ofendan más a nuestro Señor, ya demasiadas veces ofendida. Eso fue el mensaje de la Virgen, palabras de la Virgen. Es necesario que los hombres se corrijan y pidan perdón de sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, ya demasiado ofendido. En su cuaderno de recuerdos, la hermana María Lucía añade aquí unas observaciones que nos dirige a todos nosotros. En esta aparición, las palabras que quedaron más profundamente grabadas en mi corazón fueron aquellas en las cuales la Señora, nuestra Madre del Cielo, suplicaba a los hombres no causasen más penas a nuestro Señor, ya demasiadas veces ofendido. Qué amorosa queja y qué súplica contienen. Oh, cómo quería yo que tales palabras resonasen por el mundo entero y que todos los hijos de María Celestial escuchasen en su voz. Esa suprema declaración no era más que el llamamiento, el resumen de las anteriores confidencias de la Señora a los pequeños videntes. Principalmente en la tercera aparición, ella había manifestado a sus pequeños confidentes las 3 consecuencias del pecado aquí en el mundo: la guerra, síntesis de todos los males, la guerra, síntesis de todos los males; en la otra vida, el fuego eterno del infierno; la oración que les enseñó aquel día y que han de intercalar en el rosario, empieza con un acto de penitencia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesidades de tu misericordia. Principalmente en la tercera dijimos ya. Repasemos el relato de las apariciones y en todas sus partes encontraremos siempre esta idea del pecado que parece obsesionar al Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Sí, ¿qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Qué es lo que lleva al infierno? Es el pecado. ¿Qué es lo que causa guerras, pestes y hambres? Es el pecado. Y la pequeña Jacinta, la que tanto le gustaba pensar en todo lo que le había dicho la Señora de Luz, demostró haber comprendido perfectamente las enseñanzas de su celestial madre cuando en su lecho de enferma decía: se cometen muchos y muy graves pecados en el mundo. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo lo posible para cambiar de la vida. Los hombres se pierden porque no piensan bastante en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia. Es verdad. La hermana Lucía concreta además muchas veces que la penitencia pedida por
por María consiste esencialmente en los sacrificios que se imponen mediante la estricta observancia de los mandamientos de Dios. Echar de nuestra vida personal el pecado, he aquí la lección esencial de Fátima, el ardiente deseo de invocación de nuestra Madre Celestial. Queridos hermanos, en la charla siguiente vamos a continuar con este mensaje de Fátima. Entonces aquí, en resumen, la Virgen dice: el pecado causa las guerras, pestes, hambres, problemas del mundo en las naciones y lleva a las almas no arrepentidas al infierno eterno. Ahora, ¿cómo salir del pecado? Bien, confesándose. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, es verdad, en la cruz, derramó su sangre por todos nosotros, y esta sangre derramada llega a nosotros mediante la Iglesia y los sacramentos. Reciben el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Olvidé decirles que los que pretenden confesarse directamente con Dios contradicen el Evangelio. San Juan 20:23, reciben el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados, quienes quedan retenidos. Ahora dirán: Padre, en este tiempo de peste 2020, todavía las iglesias están cerradas en muchos lugares. ¿Cómo hacemos para confesarnos? Bien, queridos hermanos, si no pueden confesarse directamente como Dios manda, bien, hagan de todo corazón actos de contrición perfecta. Pónganse de rodillas si posible. De todo corazón pida perdón todos tus pecados, y orando sobre eso posible también, con arrepentimiento total, absoluto, de firme en propósito de enmienda y firme propósito también de confesarse cuanto antes cuando ve un sacerdote. Entonces, en este caso, Dios claro que hace misericordia y tiene en cuenta todo esto. ¿Haría usted grande caridad de reenviar estos mensajes a sus contactos, decirles que los escuchen, que los reenvíen? Aquí lo dice Jacinta: si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo lo posible para cambiar de vida y también ayudar a su prójimo a salvarse. Por eso digo, reenviar estos a sus contactos, diciéndole: escúchenlo una o que otra vez, reenviarlo a otros contactos, recen su rosario, dejen de ofender a Dios. Los que están en unión libre, conviértanse, cásense por la iglesia como Dios manda, o si no quieren separarse entonces, porque no son esposos. Los que están separados, por desgracia, siendo casados por la iglesia, no juntarse, no volver a hacer su vida escuchando 10 pobres ignorantes que dicen cualquier cosa. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe, dijo Cristo en San Mateo 19:6, ¿no? Y dejemos, queridos hermanos, de jugar con los mandamientos. Nadie irá al cielo si no observan los mandamientos de Dios. Entonces aquí dice también algo muy, muy hermoso: pide sacrificios, penitencia a la Virgen. Bien, María, estos sacrificios consisten en la estricta observancia de los mandamientos de Dios. Ahora, sin oración, sin alejarse del pecado, no se puede cumplir. De ahí la importancia: oración, confesión, comunión, alejarse de las ocasiones del pecado y leer libros buenos, el catecismo, libros de santos, biografías de santos, y dejar por completo estas películas de vicios y pecados, de telenovelas que son escuelas de vicio y pecado. Les aconsejo también suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe está explicada. Nuestra Señora Fátima ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.